Muy buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de Primera Página Televisión, donde seguimos cómo se mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan este mercado. Bitcoin vuelve a entrar a zona de presión después del rally de las últimas semanas, mientras el mercado reacciona a la tensión entre Estados Unidos e Irán, el aumento del petróleo y el temor a las tasas altas por más tiempo. Al mismo tiempo, la llegada de un nuevo presidente a la Reserva Federal vuelve a poner al ecosistema cripto en el centro de la discusión financiera en Washington. Y además, la industria celebra el Bitcoin Pizza Day con eventos globales, mientras plataformas blockchain continúan expandiéndose hacia nuevos mercados internacionales. Comenzamos con nuestro termómetro. El mercado cripto vuelve a moverse bajo presión. Bitcoin cae nuevamente hacia la zona de los $77,000, mientras los inversionistas reaccionan a la tensión geopolítica en Oriente Medio, el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses y una nueva ola de liquidaciones dentro del mercado. Pero pese al nerviosismo, los analistas todavía ven una importante zona de soporte que podría evitar una corrección mucho más profunda. Bitcoin cotiza cerca de los $77,344 y se encamina a cerrar la semana con pérdidas cercanas al 1%. Ethereum se mantiene alrededor de los $2,130, mientras XRP cae hasta la zona de $1.36. BNB cotiza sobre los $658 y Solana ronda los $87 después de varios días de volatilidad. Dogecoin permanece cerca de los 10 centavos de dólar y continúa entre los activos más golpeados del top 10. Mientras tanto, Tether y USDC siguen estables alrededor de $1, manteniendo su papel como principales refugios de liquidez dentro del ecosistema. Y una de las excepciones del mercado vuelve a ser Tron. El token TRX logra mantenerse en terreno positivo durante la semana y supera los 36 centavos de dólar, impulsado por el crecimiento de operaciones vinculadas a monedas estables y pagos digitales. La presión sobre Bitcoin aumentó después de una nueva escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. Aunque ambos gobiernos reconocieron avances parciales en las conversaciones diplomáticas, siguen existiendo fuertes diferencias sobre las reservas de uranio iraní y el control estratégico del estrecho de Hormuz. El mercado teme que una escalada afecte el suministro mundial de petróleo y vuelva a disparar la inflación global. Eso ha reducido las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal y ha aumentado la presión sobre activos considerados de riesgo como las criptomonedas. Además, los rendimientos de los bonos de tesoro estadounidense continúan subiendo. El bono a 30 años incluso volvió a superar el 5%, aumentando el costo de oportunidad de mantener activos que no generan rendimiento como Bitcoin. La caída reciente también provocó cerca de $200 millones en liquidaciones dentro del mercado cripto durante las últimas 24 horas. Sin embargo, los datos de derivados muestran que el movimiento parece más una limpieza de apalancamiento que el inicio de un colapso estructural del mercado. Analistas de Hashkey Research aseguran que la zona entre los $75,000 y $77,000 continúa funcionando como un soporte técnico clave para Bitcoin. Además, el interés abierto en futuro se mantuvo relativamente estable y las tasas de financiación siguen contenidas, una señal de que los operadores están reduciendo riesgo, pero no abandonando completamente el mercado. Y aunque el panorama de corto plazo sigue condicionado por la geopolítica y las tasas altas,
Las compras institucionales y las entradas constantes hacia ETF Spot de Bitcoin continúan ofreciendo soporte al mercado. Por ahora, el ecosistema permanece atrapado entre dos fuerzas: la incertidumbre macroeconómica global y la convicción de largo plazo de quienes siguen viendo a un Bitcoin como una reserva estratégica digital. Y en medio de este escenario, hoy se produce un cambio histórico dentro de la Reserva Federal de Estados Unidos. Kevin Warsh asumirá oficialmente como nuevo presidente de la Fed y se convertirá en el primer líder del Banco Central estadounidense con una postura abiertamente favorable hacia Bitcoin y los activos digitales. El presidente Donald Trump encabezará este viernes en la Casa Blanca la ceremonia de juramento de Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal. La investidura coincide simbólicamente con el Bitcoin Pizza Day, una de las fechas más importantes para la comunidad cripto global. Warsh asumirá un mandato de 4 años como presidente de la Fed y además ocupará un periodo de 14 años como gobernador de la institución. La llegada del nuevo funcionario marca un hecho sin precedentes para el sistema financiero estadounidense. Warsh reveló inversiones superiores a los $100 millones en activos digitales, convirtiéndose en el primer presidente de la Reserva Federal con exposición pública y directa al ecosistema cripto. El Senado aprobó su nombramiento con 54 votos a favor y 45 en contra, después de meses de presión política por parte de Donald Trump contra Jerome Powell. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el mandatario había insistido públicamente en la necesidad de reducir las tasas de interés para estimular la economía estadounidense. Y aunque Warsh aseguró ante el Senado que mantendrá la independencia de la Fed, el mercado espera una política monetaria potencialmente más flexible frente a la aplicada durante los últimos años. Sin embargo, el contexto económico sigue siendo complejo. La inflación de Estados Unidos continúa cerca del 4% interanual y la tensión geopolítica con Irán mantiene presión sobre los precios internacionales de energía. La transición también podría tener un impacto importante sobre la industria cripto. Esta misma semana, la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva instruyendo a la Reserva Federal a revisar y flexibilizar el acceso de plataformas de activos digitales a sistemas federales de pagos y cuentas maestras de la Reserva. Para muchos analistas, el cambio podría acelerar la integración entre el sistema financiero tradicional y la infraestructura blockchain en Estados Unidos, porque por primera vez un presidente de la Fed llega al cargo con una visión mucho más cercana al ecosistema de los activos digitales. Y precisamente mientras Estados Unidos conmemora Bitcoin Pizza Day con la llegada de un nuevo presidente a la Reserva Federal cercano al ecosistema digital, la industria cripto también celebra esta fecha histórica en América Latina. Ayer, Binance reunió en Bogotá a parte de la comunidad blockchain colombiana para conmemorar una de las fechas más simbólicas en toda la historia de Bitcoin. La celebración realizada por Binance en Bogotá reunió usuarios, inversionistas, creadores de contenido y representantes del ecosistema blockchain para conmemorar los 16 años de la primera compra realizada con Bitcoin. El llamado Bitcoin Pizza Day recuerda una escena que hoy parece casi imposible de ver. El 22 de mayo del 2010, el programador Laszlo Heinz pagó 10,000 bitcoins por 2 pizzas en Estados Unidos. Fue la primera vez que Bitcoin se utilizó para comprar un bien físico en el mundo real. En ese momento, Bitcoin era apenas un experimento tecnológico conocido principalmente entre programadores y pequeños grupos de entusiastas digitales.
Hoy, esos mismos 10.000 bitcoins equivaldrían a cientos de millones de dólares. Pero la importancia del Bitcoin Pizza Day va mucho más allá de una compra curiosa o de una fortuna que hoy valdría cientos de millones de dólares. Para muchos analistas, aquella transacción fue un momento bisagra en la historia de las finanzas digitales. Hasta ese momento, Bitcoin era prácticamente un experimento teórico. Existía en el white paper de Satoshi Nakamoto, se discutía en foros de Internet y se minaba entre pequeños grupos de programadores, pero todavía no tenía una utilidad comprobada dentro de la economía real. Con la compra de aquellas 2 pizzas, Bitcoin dejó de ser solamente un código y comenzó a funcionar como dinero digital. Además, la operación permitió establecer uno de los primeros mecanismos reales del descubrimiento de precios para BTC frente a bienes físicos y abrió el camino para el nacimiento posterior de exchanges, mercados institucionales y productos financieros vinculados a criptomonedas. Con el paso de los años, la narrativa de Bitcoin también comenzó a cambiar. Lo que inicialmente había sido concebido como un sistema de pagos digitales entre personas, terminó evolucionando hacia la idea de Bitcoin como oro digital y reserva de valor a largo plazo. Su escasez programada, limitada a 21 millones de unidades, y el crecimiento global de la adopción hicieron que inversionistas e instituciones empezaran a verlo como un activo estratégico dentro del ecosistema financiero digital. La historia del Bitcoin Pizza Day también ayudó a popularizar dentro de la comunidad la cultura del OHDL. Mantener activos digitales durante largos periodos pensando en su valorización futura. Por eso, cada 22 de mayo terminó convirtiéndose en una celebración global de la cultura Web3. No se celebra la pérdida de una fortuna, se celebra el espíritu de los primeros usuarios, el crecimiento de la comunidad descentralizada y el momento en que una tecnología experimental comenzó a transformarse en infraestructura financiera global. Y Binance aprovechó esta fecha para realizar encuentros presenciales en distintos países de América Latina, incluidos Brasil, Argentina, México, Perú y Colombia. En el caso colombiano, el evento realizado ayer en Bogotá incluyó espacios de networking, actividades para la comunidad, mercancía oficial del exchange y conversaciones sobre adopción, seguridad y crecimiento del ecosistema digital. Durante la jornada también se discutieron algunos de los avances globales de Binance, nuevos programas para usuarios y el crecimiento que sigue registrando el exchange en servicios vinculados a pagos digitales, monedas estables y herramientas de acceso para nuevos inversionistas. El mensaje de fondo fue claro: mostrar cómo una tecnología que hace 16 años parecía marginal, hoy forma parte de discusiones económicas, regulatorias y financieras en todo el planeta. Y es que Colombia continúa consolidándose como uno de los mercados criptos más activos de América Latina, especialmente en comercio de criptomonedas, uso de monedas estables y plataformas digitales de intercambio. Además, el crecimiento de pagos digitales, remesas y herramientas blockchain han convertido al país en un mercado estratégico para exchanges internacionales. Hoy, el Bitcoin Pizza Day ya no representa solamente una anécdota curiosa, representa el momento exacto en que Bitcoin dejó de ser únicamente código y comenzó a transformarse en uno de los activos financieros más influyentes del mundo. Las plataformas de predicción basadas en blockchain continúan expandiéndose a nivel global. Y ahora, Polymarket prepara una estrategia para entrar oficialmente a uno de los mercados más complejos y regulados del mundo, Japón. La plataforma descentralizada Polymarket prepara un proceso de cabildeo de Japón para intentar obtener autorización oficial
antes del año 2030. Según reportes internacionales, la compañía ya designó representantes en el país para liderar las conversaciones regulatorias. El encargado de impulsar esta estrategia sería Mike Adley, jefe de operaciones en Japón para el exchange Jupiter. Polymarket se volvió una de las plataformas blockchain más conocidas del mundo por permitir apuestas y presiones sobre eventos políticos, económicos y deportivos mediante contratos construidos sobre tecnología descentralizada. Pero la empresa enfrenta cada vez más presión para expandirse fuera de Estados Unidos, donde el aumento del escrutinio regulatorio ha complicado parte de sus operaciones. El reto en Japón será especialmente complejo. El país mantiene algunas de las leyes más estrictas del mundo contra apuestas y juegos de azar, permitiendo únicamente actividades autorizadas directamente por el Estado, como loterías y carreras de caballos. Además, Japón también aplica fuertes requisitos regulatorios para empresas vinculadas al ecosistema cripto y a plataformas de activos digitales. Aún así, Polymarket asegura que existe un creciente interés orgánico por este tipo de mercados dentro del país asiático. Para la industria blockchain, el movimiento refleja cómo las plataformas descentralizadas continúan buscando nuevas formas de integrarse a sistemas financieros y regulatorios tradicionales. Y demuestra, además, que los mercados de predicción se están convirtiendo en uno de los segmentos con mayor expansión dentro del ecosistema Web3. Y la caída prolongada del mercado cripto ya empieza a dejar víctimas visibles dentro de la industria. Varias compañías vinculadas a blockchain, trading y servicios digitales anunciaron esta semana cierres, quiebras o suspensión de operaciones después de meses de baja actividad, menor inversión y fuerte presión financiera. Al menos 5 empresas relacionadas con criptomonedas anunciaron esta semana cierres o procesos de quiebra en medio del deterioro del mercado. Entre ellas aparecen Fantasy.top, Everclear, Zero Network, Syndicate Labs y Bitcoin Depot. La situación refleja cómo la desaceleración del ecosistema comienza a afectar directamente a proyectos que no lograron sostener usuarios, ingresos o nuevas rondas de inversión. Fantasy.top, una plataforma de cartas coleccionables vinculadas al mundo cripto, confirmó que cerrará operaciones en junio después de 2 años en funcionamiento. La compañía reconoció que el volumen de actividad nunca alcanzó niveles suficientes para sostener el negocio a largo plazo. Everclear, enfocada en infraestructura entre cadenas, también anunció el cierre de las organizaciones encargadas de desarrollar y administrar el protocolo. La empresa explicó que nunca logró generar suficiente profundidad comercial ni ingresos estables para mantenerse operativo. Mientras tanto, Zero Network confirma que abandonará el desarrollo de su blockchain para concentrarse en otros productos ligados al ecosistema Serion. El mensaje de fondo empieza a repetirse en toda la industria. El mercado ya no está premiando únicamente la narrativa tecnológica. Ahora los inversionistas buscan proyectos capaces de generar utilidad real, adopción sostenible y modelos de negocios viables. Y la presión no termina ahí. Bitcoin Depot, una de las mayores redes de cajeros automáticas cripto del mundo, también inició procesos de quiebra en Estados Unidos después de reconocer fuertes dificultades financieras y regulatorias. Además, múltiples empresas públicas vinculadas al ecosistema reportaron pérdidas durante el primer trimestre de este año, mientras el sector ya acumula más de 5,000 despidos en el 2026. Analistas del mercado aseguran que el capital institucional sigue concentrándose principalmente en plataformas que logran conectar infraestructura blockchain con servicios financieros tradicionales. Por eso, sectores como tokenización, monedas estables, mercados de predicción y derivados digitales continúan captando atención incluso en medio de la desaceleración general.
Mientras tanto, proyectos sin adopción clara o sin modelos sostenibles empiezan a desaparecer cada vez más rápido, porque después de años de expansión acelerada, el mercado cripto parece estar entrando en una nueva etapa de depuración empresarial. Y precisamente uno de los casos que más preocupación genera dentro de la industria es el de Bitcoin Depot. La quiebra de uno de los mayores redes de cajeros automáticos cripto del mundo vuelve a abrir dudas sobre si el modelo de negocio todavía puede sobrevivir bajo la nueva presión regulatoria en Estados Unidos. Bitcoin Depot, compañía con sede en Atlanta y más de 9,000 cajeros automáticos instalados a nivel global, inició oficialmente un proceso de quiebra bajo el capítulo 11 en Estados Unidos. La empresa reconoció que el modelo actual de negocio se volvió cada vez más difícil de sostener debido al aumento de costos regulatorios, presión financiera y mayores exigencias de supervisión. Los resultados preliminares del primer trimestre mostraron un fuerte deterioro operativo. Los ingresos cayeron cerca del 49% frente al año anterior y el margen bruto se desplomó a poco más del 5%. El problema de fondo es que el negocio tradicional de cajeros cripto dependía durante años de altas comisiones por transacción y menores niveles de supervisión regulatoria. Pero ese escenario cambió completamente. Ahora los reguladores estadounidenses están imponiendo mayores controles contra lavado de dinero, fraude y estafas vinculadas a criptomonedas. Eso obligó a los operadores a invertir más recursos en monitoreo, verificación de identidad y supervisión de transacciones sospechosas. Y al mismo tiempo, las autoridades también presionan para reducir las comisiones cobradas a los usuarios. El resultado es una ecuación mucho más difícil de sostener. Varios analistas consideran que el modelo tradicional de cajeros físicos podría terminar desapareciendo progresivamente en Estados Unidos. En su lugar, la industria podría migrar hacia sistemas híbridos integrados con comercios, aplicaciones móviles y plataformas fintech. Es decir, menos máquinas físicas y más infraestructura digital conectada directamente con sistemas financieros tradicionales. Aún así, el mercado reconoce que estos cajeros ayudaron durante años a ampliar el acceso a Bitcoin para usuarios que dependían principalmente del efectivo o que no tenían relación bancaria tradicional. Pero ahora la industria enfrenta una transición donde la regulación, la seguridad y los costos operativos empiezan a redefinir completamente el negocio. Y mientras Polymarket busca expandirse internacionalmente, la plataforma vuelve a quedar en el centro de acción por un problema de seguridad. La compañía confirmó un hackeo que permitió el robo de más de $600,000 vinculados a operaciones internas. Polymarket confirmó este jueves que sufrió un incidente de seguridad relacionado con una de sus wallets administrativas. La plataforma aseguró que los fondos de los usuarios no fueron comprometidos y que los mercados continúan funcionando normalmente. Sin embargo, las pérdidas ya superan los $600,000. Las primeras alertas surgieron después de que investigadores blockchain detectaran movimientos sospechosos dentro de Polygon, vinculados a una dirección asociada con operaciones internas de la plataforma. Posteriormente, la propia compañía confirmó que el problema habría sido causado por la filtración de una clave privada utilizada para procesos internos de distribución de recompensas. Eso permitió al atacante acceder a una wallet administrativa y drenar parte de los fondos. Según Polymarket, los contratos inteligentes principales y el dinero depositado por usuarios dentro de los mercados de predicción no fueron afectados. La investigación sigue abierta y la empresa todavía no explica cómo ocurrió exactamente la filtración de la clave comprometida. El
caso vuelve a mostrar uno de los mayores desafíos del ecosistema blockchain, la seguridad operativa. Porque incluso cuando los contratos inteligentes funcionan correctamente, errores humanos, accesos administrativos o fallas en manejo de claves privadas siguen representando uno de los puntos más vulnerables para toda la industria. Y el problema no es aislado. Durante el 2026, múltiples plataformas cripto han enfrentado ataques, filtraciones y robos millonarios, mientras el ecosistema continúa creciendo en complejidad y volumen de dinero administrado. Por eso, la seguridad sigue convirtiéndose en uno de los factores más importantes para la confianza dentro del mercado digital. Y antes de cerrar, estas son otras noticias que también están marcando el pulso del ecosistema cripto, tecnológico y financiero global en las últimas horas. SpaceX sorprendió al mercado tras revelar reservas en Bitcoin por más de $1.290 millones, justo antes de su histórica salida a bolsa. La compañía aeroespacial vinculada a Elon Musk se suma así al reducido grupo de gigantes corporativos con exposición multimillonaria directa a BTC, reforzando nuevamente la narrativa de Bitcoin como activo estratégico de tesorería empresarial. Binance respondió con dureza a un nuevo informe que señalaba presuntas operaciones vinculadas con Irán por miles de millones de dólares. El exchange aseguró que mantiene controles globales de cumplimiento, monitoreo de transacciones y cooperaciones con autoridades internacionales, mientras aumenta la presión geopolítica y regulatoria sobre las plataformas de activos digitales. Tron Media volvió a reducir su exposición a Bitcoin tras mover cerca de 2.650 BTC hacia Crypto.com, equivalentes a más de $200 millones a precios actuales. El mercado interpreta la operación como parte de una reorganización financiera interna, mientras continúan las dudas sobre la estrategia cripto de las compañías asociadas al presidente Trump. Nvidia volvió a romper récords históricos de ingresos impulsadas por el boom global de la inteligencia artificial. La compañía ya supera expectativas en centros de datos y chips para inteligencia artificial, mientras Bank of America elevó su precio objetivo hasta los $350 por acción, consolidando a Nvidia como uno de los mayores ganadores de la revolución tecnológica global. Y en Colombia, la inteligencia artificial ya empezó a transformar la campaña presidencial de 2026. Videos hiperrealistas, montajes digitales y contenidos generados con IA comenzaron a viralizarse en redes sociales, encendiendo alertas sobre manipulación política, desinformación y posibles riesgos electorales de cara al próximo ciclo presidencial. Mientras tanto, Japón sigue acelerando su modernización financiera. La banca japonesa comenzó a implementar préstamos respaldados por valor empresarial y activos intangibles para financiar startups tecnológicas, un modelo que busca facilitar capital para compañías innovadoras que muchas veces no cuentan con activos físicos tradicionales para respaldar crédito. Así llegamos al cierre de esta edición. Hoy vimos cómo el mercado continúa moviéndose entre presión geopolítica, regulación, volatilidad y un creciente depuración dentro de la industria blockchain. También quedó claro que mientras algunas empresas desaparecen por falta de adopción o problemas financieros, otras continúan acelerando la integración entre Wall Street, inteligencia artificial, activos digitales y sistemas financieros tradicionales. En medio de toda esta transformación, Bitcoin sigue ocupando el centro de una discusión que ya no es solamente tecnológica, ahora también es económica, política y global. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto, en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.